Bueno, buenos días a todos y nada, pues vamos a seguir en la provincia de Palencia. En este caso, pues como comentaba, se trata de una rehabilitación de una vivienda de los años 70. A ver si sé cómo... A ver. Vale. Esta es la imagen inicial, es una, bueno, pues eso, construida en 1970. Esa es la fachada sur, la cual, bueno, pues ya empezamos a ver que tiene ciertos problemillas, como es el tema de, por ejemplo, de la apertura de huecos, ¿no? Los datos de partida son los que, bueno, podéis ver ahí, como es en la zona climática, que aunque, bueno, no llega a los 1000 metros, pero sí que es una zona fría. Sobre todo es un entorno muy ventoso. Y bueno, la clienta, bueno, pues era una vivienda que acaba de heredar de su familia, pero que por los altos costes de mantenimiento pues no se podía vivir en ella. Entonces, lo que planteaba era una rehabilitación energética y además por el aumento de la familia, porque los hijos ya habían crecido, tenían familia y tal, pues necesitaban también una ampliación. Además, contaban con patologías constructivas como humos de condensación y también goteras. Y como no teníamos bastantes problemas, nos limitaron mucho el presupuesto, ¿vale? A 150.000 euros como presupuesto de obra masiva. En este caso, daros cuenta que son casi 160 metros cuadrados de rehabilitar y al final fueron unos 44 de obra nueva, ¿vale? El entorno donde se sitúa es el mirador de Tierra de Campos, que bueno, es un mirador donde se llega a ver hasta la montaña palentina. Estamos hablando que se llega a ver las montañas que están como a más de 130 kilómetros de distancia. Es un entorno muy bonito y esas vistas no las quería perder la vivienda. Precisamente estaba en la parte trasera, que era orientación nor y oeste. Bueno, pues aceptado el encargo, pues lo primero que hacemos es la auditoría energética y vemos que realmente no nos extrañaba, ¿no?, que la clienta se quejara de los gastos energéticos, porque la vivienda, pues aparte de que las emisiones de CO2 llegaban a G, si veis el resto de los valores, todos son G, tanto consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Entonces, bueno, pues lo que planteamos, ya que nos dedicamos al Passive House, ¿no?, y que sabemos cómo funciona, ¿no?, y lo bien que va, es decir, bueno, ¿por qué no hacemos un Enerfit? Y la clienta me dijo, bueno, a mí mientras no nos pasemos de presupuesto y me garantices 23 grados en invierno y en verano, hacemos lo que tú quieras. Bueno, está bien, dices, vale, por lo menos nos deja manga ancha, ¿no?, que hay otros clientes que a lo mejor les gusta más controlar lo que haces. Esta es la fachada noroeste, como os comentaba, bueno, ese mirador arriba, que era una galería que luego cerramos, y bueno, pues constructivamente, pues lo típico de la época, ¿no? Fachada de 2 hojas, de medio pie y tabicón. En este caso nos encontramos 4 centímetros de aislamiento de lana de roca, o sea que ahí sí que invirtieron en eficiencia para aquella época. Y bueno, una cosa que nos vino muy bien también de cara al proyecto fue que el sistema de estructura no era muros de carga, sino de pórticos de hormigón. Porque, claro, a la hora de abrir hueco stand nos daba más libertad, ¿no?, para trabajar sobre la envolvente. Sistemas de calefacción, pues lo típico de la época, calefacción de gasóleo y ACS termoeléctrico, o sea, lo más eficiente. Y, claro, los consumos pues llegaban a 4.000 euros al año el poder vivir en esa casa. Estos son los equipos, también, bueno, casi de museo. Y estas son las vistas que la clienta pues quería mantener, incluso potenciar, ¿no?, en el edificio. La verdad es que sentarse ahí a leer un libro pues sí que está muy bien. Claro, para hacer un Enerfit, bueno, y yo como herramienta de trabajo, que me parece mucho mejor que los certificados energéticos, bueno, las herramientas de certificados energéticos, para mí el programa clave es el PHPP. Entonces, lo primero que hicimos, plantear el PHPP, claro, fijaros qué datos, ¿no?, de partida. El proyecto, pues si veis aquella parte, bueno, se ha marcado la zona de ampliación, la vivienda, bueno, entrada que es norte-sur. Precisamente, bueno, teníamos la fachada este, que era totalmente ciega, y se planteó ahí la zona de ampliación. Ese quiebro de
de la ampliación, ¿no? del muro no es por un antojo, sino porque justo a 3 metros está el linde de la parcela y teníamos que respetar escrupulosamente los 3 metros de retranqueo, por lo cual bueno, pues nos dio ese diseño, ¿no? Bueno, que luego se transforma en volumetría. Otro elemento clave era bueno, conseguir un diseño que sea integrador, ¿no? Que sea unificado, y ya visteis que bueno, la casita se traía, era un poco rarita porque bueno, pues tenía como unas cuñas que generaban esas volumetrías, y entonces bueno, a ver cómo hacíamos esa ampliación para que quedara integrada. Y, claro, si queremos que esto cumpla el estándar Passive House, desde luego tendríamos que aumentar la superficie de huecos, lo cual, gracias a la estructura de pórticos, podíamos romper esa fachada ciega, ¿no? Para poderlos abrir. Y, claro, encima teníamos en la parte suroeste, sobre todo en la oeste, potenciar esas vistas al mirador. Entonces, bueno, evaluar darle gusto al cliente, pero bueno, controlar también este sobrecalentamiento que nos iba a generar, tanto bueno, poder abrir las fachadas al sur como al oeste. Daros cuenta que en este caso en invierno hace frío, pero en verano llegamos a las 38-40 grados centígrados, ¿no? Y encima esta vivienda está en una parcela grande, no tiene sombreamientos de arbolado ni de otros edificios. Bueno, pues aquí es lo que os comentaba, las estrategias y bueno, lo que se planteó en el proyecto. Esta es la sección más o menos constructiva, ¿no? Una sección intermedia donde ya se empezaba a trabajar, bueno, cómo se iba a hacer esa rehabilitación, perdón. Y bueno, pues empezamos a ver puntos críticos. Bueno, al principio piensa, bueno, pues hacemos un SATE, porque tampoco quería perder superficie útil, entonces bueno, pues vamos a trabajar esa envolvente por el exterior, y decíamos, bueno, pues nada, metemos un SATE, cambiamos ventanas, abrimos huecos, bueno, parecía bastante fácil. Cuando empezamos a trabajar con el PHPP, claro, empezamos a detectar esas cuñas que veis, que eran bueno, la cubierta, ¿no? Ese juego de cubiertas, que si realmente el espacio habitable es lo que veis en blanco, bueno, pues la proporción de envolvente energética respecto de la superficie habitable era bastante alta, lo cual nos generaba más aumento, más consumo energético por mayor superficie, ¿no? Otro elemento importante era el puente térmico de arranque de muro, porque bueno, más o menos podíamos resolver y minimizar los puentes térmicos con el SATE por el exterior, pero en el punto de la unión con la cimentación, ahí se rompía sí o sí, porque no podíamos levantar el edificio para meter una capa de aislamiento, ¿no? Al cuantificarlo, bueno, pues vimos que nos daba 0,31 de puente térmico perimetral, lo cual bueno, pues nos penalizaba bastante en el PHPP, ¿no? Para alcanzar la certificación. Y otro problema que también detectamos era, claro, que los propios forjados ya nos estaban limitando constructivamente, ¿no? Y la normativa de habitabilidad, porque nos exigen unas alturas mínimas libres de 2,50 y bueno, en zonas de baños y cocinas y tal a 2,30. Como en lo que es en el suelo no podíamos levantar ese edificio para aislar, pues tuvimos que aislar por encima, lo cual ya nos estuvo comiendo 15 centímetros, ahí justito, o sea, estábamos en la obra al centímetro, y ten cuidado con el yeso, ten cuidado con esto, replantéamelo bien porque no nos podemos pasar. Pero bueno, en la planta de arriba ya fue menos problema, pero sobre todo en la parte de abajo por aislar la vivienda por debajo, ¿no? Y luego, bueno, pues al haber dos elementos diferentes, ¿no? Como sería la reforma y la ampliación, pues planteamos dos estrategias diferentes, porque aunque siempre planteando el EnerFit. En la parte nueva sí que pudimos aislar por debajo, y luego tratamos también de dar una continuidad a todo el edificio con ese aislamiento, ese SATE de 12 centímetros que se puso, 20 centímetros de EPS grafitado en cubierta, aislamos la zona nueva con 20 centímetros de EPS de alta eficiencia, de lambda 0,030, o sea, el que más aislante, o sea, el que mejor coeficiente pillamos, y bueno, pues parece que los números cuadraban. Otro problema importante que tuvimos fue el tema de por dónde llevamos las instalaciones.
Entonces, bueno, les intentamos aglutinar en la zona de la cocina, generando un falso techo, y donde vemos ahí que justo nos quedamos en los 230, justito. Ahí sufrimos un poco, porque no sé, que luego el ayuntamiento no nos dirá de paso la vivienda por habitabilidad. Bueno, estos son los datos técnicos de la obra. Y luego otro tema importante es, no sé si os acordáis, en la parte de buhardilla, que había pues como una superficie abuhardillada, como una tronera, con una ventana más pequeña. Al estar al sur, pues la hicimos más grande, ¿no? Eliminamos ese edificio, esa tronera, y la hicimos más grande, ¿no? Para aumentar también la captación solar. Este fue el PHPP de proyecto final. Ahí veis un poco la imagen, ¿no? Ya con aumentando las superficies de las fachadas sur, de la tronera, y ahí veis un cachinín como de ese nuevo edificio, pues, de este nuevo volumen añadido, que también pues, seguía un poco el patrón de la cubierta inclinada. En obra, pues ahí vimos pues rompiendo los huecos. En ese caso era la zona del mirador, que dejamos casi el pilar, porque no podemos tirar el pilar, sino también la fachada norte, la fachada sur. Veis la nueva tronera ya ejecutada, ves como lo que es la parte ciega, el cerramiento macizo, por decirlo de alguna manera, o pesado, se hizo con termoarcilla rectificada de 24 centímetros como elemento, porque entendíamos que era lo más eficiente y económico, más que a lo mejor el guitón, que salía un poco más caro. Y pues con esa termoarcilla 24 y el SATE, pues pudimos resolver bien el tema. Ahí veis detalles del EPS del suelo, pues fachada y cubierta, y luego, hermeticidad, que ya lo hemos visto en algún otro ejemplo. Aquí, dado que estábamos trabajando con fábrica de ladrillo, pues optamos por el yeso, también por un tema técnico, ¿no? Encontrar especialistas en hermeticidad es complicado, y un buen yesista pues, es más fácil. Había que hacerles ver que los 2 centímetros tenían que ser sí o sí, y con la constructora, pues estuvimos trabajando esos encuentros con la lámina con la membrana líquida, para asegurar que eso funcionara adecuadamente. Ahí en la parte de la izquierda veis los encintados de las ventanas. Aquí ya esta empresa ya habíamos coincidido en alguna otra obra más, y ya pues sabía cómo tenían que hacer las cosas, y pues ahí no nos tocó luchar mucho, pero en alguna otra pues nos ha pasado como al compañero anterior. Y aquí el tema de las instalaciones. Con el tema del presupuesto de los 150.000 euros, lo de plantear un suelo radiante no era viable. Entonces, optamos por atemperamiento a través de poscalentamiento, un fan coil frío-calor en la zona de salón, comedor, cocina, que era todo un elemento único, y luego unos apoyos con radiadores toalleros en los 3 aseos que llevaba la vivienda. Claro, aquí justo, pues en esta zona es donde aglutinamos todo el tema de instalaciones, para no pasarnos, y ya digo que tuvimos justo los 230 justos para cumplir con la normativa. Otro tema también que me gustaría comentar con vosotros es el tema de la sala técnica, que es verdad que la propietaria no era muy consciente de las necesidades luego de mantenimiento y tal, y ahí me da culpa, no insistí yo mucho en hacer ese cuarto más grande, y luego me tiraron de las orejas, pues porque los que fueron a hacer la puesta en marcha y tal, pues tenían que entrar de perfil para poder hacer mantenimientos y tal. Inicialmente incluso habíamos proyectado un recuperador de estos de pared, pero claro, cuando me dijeron, pero esto, ¿dónde quieres meter todo esto, no? Al final, pues con uno de techo, con un Sky, resolvimos por los pelos, pero lo resolvimos. Así que ahí sí que es importante que seamos conscientes de dedicarle el espacio adecuado al tema de las instalaciones. Y pues finalmente terminamos todos, hicimos el nuevo bordor, y aquí tuvimos una sorpresa, pero para bien, porque logramos los 0,52 renovaciones hora, que pues el mimo y el esmero también es verdad que ya eran empresas que ya, sobre todo los instaladores de ventanas ya sabían de qué iba el tema, y pues fue bastante fácil.
Os he querido enseñar el tema del falso techo porque, bueno, ves ahí las bocas de ventilación de la impulsión, la extracción está en la parte de atrás y, bueno, la rejilla del fan coil y, bueno, como se ha intentado cajear todo, pues para evitar que esa superficie, esa altura libre, pues fuera la máxima posible dentro de las limitaciones, pero que las instalaciones también y el volumen que ocupan es un elemento importante a tener en cuenta en proyectos de rehabilitación, porque cuando haces obra nueva, pues jugar con las alturas de los forjados más fácilmente, ¿no? Pero aquí es un condicionante grande. Bueno, pues certificamos por componentes y ahí veis un poco las imágenes finales del edificio, que, bueno, pues si veis arriba, la terraza se transformó en ese mirador, en un dormitorio en el mirador. Y bueno, ahí tenéis el detalle de la certificación por componentes. Bueno, fuimos bastante ambiciosos, no nos quedamos, como digo yo, cumpliendo pues, con un 5, ¿no? Sino que fuimos un poquito más allá. Pero bueno, yo creo que las actuaciones 12 centímetros de SATE para un clima como Castilla y tal está bien, ¿no? Y 20 centímetros de cubierta pues está bastante más por debajo de lo que puede ser una casa pasiva, ¿no? Claro, cuando vimos esos 0,52, que estábamos por debajo de los 0,60, dijimos, jolines, si es que si hubiéramos sido un poco más ambiciosos, podríamos haber logrado la certificación de casa pasiva, porque con estos datos de hermeticidad, entonces nos planteamos, bueno, ¿y qué hubiera supuesto? ¿Qué hubiera supuesto el ir a una casa pasiva? A nivel de números, porque yo creo que cuando también vas a plantear una energía, cosa que en casa pasiva, en obra nueva, no se hace, también hay que hacer un poco el tema de costes e inversión-beneficio, ¿no? En este caso, y para hacer un estudio, que en este caso estamos haciendo un estudio teórico, nos centramos en la parte de los 164 metros de rehabilitación, en el cual la inversión en eficiencia energética fueron unos 88.000. Si se hubiera ido a una subvención pre, la inversión de la cliente se hubiera quedado solamente en 33.000 euros y, bueno, con estos datos de casa pasiva, de Energy que dimos, el consumo de calefacción y ACS anual está estimado en 263 euros año. Haciendo una estimación del ahorro previsto a 30 años, pues con un interés del 3,5, descontada la inversión del cliente, bueno, pues había tenido un ahorro de aquí a 30 años de 35.000 euros. Transformar este proyecto en casa pasiva para obtener la certificación supone el duplicar el SATE, la cubierta pues, de 200 a 300, o sea, aumentarla un 50%, también el EP del suelo bastante más, lo cual pues, teníamos que haber eliminado la solera, haber excavado, porque claro, subir más no podíamos haber subido más porque nos quedábamos sin altura libre, meter un trasdosado y 2 placas más. A nivel de ahorro, que hubiera supuesto solamente 67 euros al año, ¿no? De hacer la certificación casa pasiva al Energy por componentes. Pero en coste, pues fijaros, la inversión es bastante mayor y aún así el ahorro a 30 años no hubiera superado el ahorro en el caso del Energy, ¿no? Que al final es el que se ejecutó. Daros cuenta que el ahorro previsto en caso de casa pasiva hubieran sido 32.000 y en este otro caso 35.000. O sea que no sé, tampoco hice números hasta cuándo hubiéramos equilibrado, ¿no? Pero ya hacer una previsión a 30 años yo creo que está bastante bien. Como conclusiones, pues en este caso el paradigma de más aislamiento no es mejor, ¿vale? Porque muchas veces queremos ser muy ambiciosos, pero económicamente es inviable, por eso que estábamos hablando de esa mayor inversión solamente para obtener unos 67 euros de ahorro al año. En este caso trabajamos con el elemento, o sea, el PHPP de variantes, que no sé si todos lo conocéis, pero os animo a que lo miréis porque a la hora de tomar decisiones, de cambiar materiales y tal y plantear diferentes escenarios, es muy ágil porque trabajamos con un único HPP y ese bueno, es el que nos ayuda un poco a tomar la mejor decisión a nivel de impacto, o sea, ahorro energético y menor coste económico, ¿no? Es importante cuantificar los puentes térmicos desde el primer momento del proyecto
porque el no haberlo analizado inicialmente, porque en principio cuando haces un proyecto de casa pasiva ya cuentas con que vas a diseñarlo minimizándolo bastante, pero hacer una rehabilitación, sobre todo el de encuentro de la cimentación, eso no le puedes eliminar. Entonces, es importante cuantificarlo porque nos hizo hacer una revisión de las medidas iniciales de introducir en el proyecto, ¿no? Nos tocó revisar espesores para poder contrarrestar ese puente térmico. Gracias a que contamos con empresas con experiencia, pues logramos esos buenos datos y, sobre todo, yo creo que es importante, en el caso del ENERGI, plantear actuaciones con horizontes amortizables a 20-30 años para que realmente bueno, pues, sean viables y también como una herramienta de venta, ¿no?, para nuestros clientes. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención.